Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Desde Bogotá, Colombia, Carlos Bucate y Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Alan Peralta, al equipo de producción y por supuesto a nuestro invitado especial. Ustedes, los radioescuchas de todos los días, los 365 días del año. Bueno, hoy tenemos a un invitado especial, se trata del diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, José Luis Videla. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un placer conversar contigo, Miura. Un placer entrar en contacto con tu inmensa audiencia. Bueno, José Luis, vamos a hablar a calzón quitado, a rin pelado. Tema principal, me imagino que ya sabes cuál es, el tema de monómeros. Bueno, ese es un tema que hemos venido trabajando, investigando, documentando, informando y denunciando por más de 2 años. Nos parece realmente lamentable que una empresa tan importante que pertenece a todos los venezolanos, que forma parte de una estrategia histórica de internacionalización petrolera y petroquímica que fue impulsada, defendida y consolidada en los años 60 por el presidente Betancur, el presidente Leoni, el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, que era el presidente del Congreso, el doctor Paz Galarraga, que era el secretario general del Partido Gobierno, el especialista en el tema, Juan Pablo Pérez Alfonso, el presidente Caldera, el presidente Pérez, Gonzalo Barrios, Álvarez Paz, y toda esa gesta de dirigentes políticos principales del país en aquel momento impulsaron esa estrategia. Monómeros es el segundo activo de Venezuela en el exterior. No hay derecho a que esa empresa, que ha sido gobernada por los fundadores de la democracia, fue gobernada por Chávez, fue gobernada por Maduro, fue gobernada por el G4, se haya perdido la extraordinaria oportunidad, Miura, de haber hecho de esa empresa una empresa moderna, productiva, palanca del desarrollo agrícola de América, de insumos agrícolas de América Latina, se haya perdido por los callejones de la corrupción, del mal manejo que en los últimos 2 años se hizo, porque debo destacar que el inicio de la empresa, de la administración de la empresa por parte del interinato, en la investigación que yo he hecho, por ninguna parte aparecen hechos que puedan comprometer la honestidad de John Bilbao o de Jorge Llanes. Todo comienza con Gustavo Sol y luego con esta trama de Rodríguez Laprea. ¿Hubo una mano peluda ahí? Sí, obviamente, una vez que la empresa está bajo la gobernabilidad del G4, cuya dimensión corporativa y cuya dimensión portentosa era desconocida por muchos venezolanos, comienza la codicia, la ambición y el reparto político de cuotas que llevaron la empresa por unos caminos de la corrupción, firmando contratos desleales, contratos violatorios a los estatutos, irregularidades en la gestión de Gustavo Sol, a quien sacaron para luego colocar a Rodríguez Laprea, que ya venía fraguando desde afuera de Monómeros con Capocar y Insumos del Pacífico, y luego dentro de Monómeros firma un contrato con la empresa León Street, donde le otorga el 60% de la utilidad de la empresa a León Street, una cosa absurda, con una empresa con 54 años de goodwill, con un mercado cautivo, va a hacer una negociación con una empresa de papel como León Street, otorgándole el 60% de la utilidad, otorgándole el monopolio de adquisición de las materias primas y la comercialización de productos elaborados. Es sin duda un hecho de deslealtad empresarial, un hecho de corrupción inédito en la historia, que nos colocó obviamente a tener que asumir que la defensa de ese activo, que iba por el camino de ser quebrado y arruinado para ponerlo en manos de inescrupulosos, había que ponerlo en la opinión pública y en la institucionalidad colombiana, por lo cual procedimos a presentar la denuncia formal. Ahora una pregunta, tú has hecho denuncia en la Fiscalía, tanto en Venezuela como en Colombia. No, yo presenté en la Fiscalía de Colombia el 25 de mayo, después de año y medio
de intentos en la Asamblea Nacional 2015, la Asamblea Legítima, de que se produjera la rectificación, nosotros desde la fracción 16 de julio presentamos propuestas concretas para el relanzamiento y saneamiento de monómeros. Número 1, planteamos reestructurar la empresa y sustituir la junta directiva malhechora que estaba allí. Número 2, propusimos un concurso de credenciales para que ciudadanos con el perfil ético y profesional que se requiere allí fueran los nuevos conductores de la empresa para convertirla en una gran palanca de desarrollo agrícola, en un emporio productivo y se consolide una empresa que tiene un legado histórico que le pertenece a los venezolanos y que debe ser para la posteridad. Un tercer aspecto, la realización de una auditoría externa calificada de ranking internacional que investigue profundamente el tema financiero y que nos dé a todos confianza el dictamen que presenta. No dictámenes amañados para proteger malos administradores y malhechores de la empresa, sino para tener una dimensión real y exacta de la situación. El tema que ha venido dando de boca en boca es el tema de Leopoldo López. ¿Qué nos puede versar en este tema? Bueno, él acaba de hacer un pronunciamiento reciente donde señala a Rodríguez Laprea de tener alianza con Maduro. Yo creo que Rodríguez Laprea ha hecho alianzas ahí con todo el mundo y con muchísimos sectores. Sí, un tirito al gobierno y un tirito a la oposición. Y un tirito a la mafia, y un tirito a los ladrones, y un tirito a los corruptos, y un tirito a cada cosa que le haga falta para preservarse allí, ¿no? En función del gran objetivo, que no descansaré en decirlo, era quebrar la empresa. Endeudarla al máximo para que luego fueran los carroñeros a ponerle la mano con propósitos inconfesables, no con el propósito que la fundaron el presidente Leoni y el presidente Yera Restrepo, que era convertirla en una empresa para los insumos agrícolas, para los alimentos agrícolas, para la siembra, para fortalecer el campo en América Latina. Eso fue hace más de 50 años. Correcto. Sino para que esa empresa pudiera caer en cualquier mano. Esa es una empresa muy apetecida, y tengo que decirlo, muy apetecida por el narcotráfico, porque es una empresa cuya capacidad de elaboración de precursores químicos, de producción y fabricación de precursores químicos que son utilizados por el narcotráfico para la elaboración de cocaína, hacen que esa empresa sea una especie de rebaño herido, que los carroñeros la rodean a ver cuándo le dan el zarpazo, cuándo le meten el pico. Frente a eso hemos tenido que combatir poderosos intereses que están interesados en ponerle la mano. Esa empresa tiene que preservarse para las nuevas futuras, para las generaciones futuras de los venezolanos. Cuando tú hablas del G4 más el acompañamiento del gobierno de Nicolás Maduro, el G4, ¿cuál ha sido su propulsión en este punto? Bueno, la crítica al G4 es, uno, que tiene la responsabilidad de los que allí designaron. Dos, demostrados los hechos de corrupción dentro de Monómeros, su incapacidad para rectificar y para renovar la empresa, y para renovarla y para cambiar la directiva. Hicimos proposiciones antes de acudir a denunciar en la institucionalidad colombiana. Yo acudí el 25 de mayo a la Fiscalía y acudí a la DIAN, que ya admitió la denuncia, a presentar a solicitar una investigación fiscal y contable de la empresa. Hicimos esfuerzos en la Asamblea Nacional porque se produjeran los cambios, y el G4 con su doble discurso, ¿no? Julio Borges, por ejemplo, señalaba que había que crear un fideicomiso para administrar los activos de Venezuela en el exterior. Bueno, resulta que eso no pasó de ser un discurso de medios y redes, puro botes de humo. Porque nunca presentó una propuesta concreta, y en virtud de la falta de voluntad política para producir los cambios, no era viable tampoco presentar nuevos esquemas, porque habían varios esquemas para que el gobierno interino pudiera seguir manejando la empresa, pero no había voluntad política para los cambios. Es decir, yo lo dije en su oportunidad, fideicomiso con corruptos, no lo acompaño. Eso es como el agua y el aceite. No lo acompaño.
No tiene sentido que tú construyas un fideicomiso para preservar un activo si va a seguir en manos de unos corruptos que lo que se lo están es robando, que lo que lo están endeudando, que lo que lo están es comprometiendo para que al final se pierda. Es decir, que la PREA va preso. Bueno, eso lo dictaminarán los organismos judiciales, pero yo debo decirte, presentamos la denuncia en la DIAN, presentamos la denuncia en la Fiscalía. Los delitos por corrupción en Venezuela no prescriben y Rodríguez Laprea, tarde o temprano, pagará frente a la justicia. Él y su junta directiva. Hay un tema, el caso Tenerife. Ese es otro escándalo de monómeros que es una vergüenza. Por eso cuando uno ve en los chats o en las redes a alguien diciendo que hasta cuándo monómeros, hasta que haya justicia. ¿Cómo es posible que la junta directiva de monómeros que encabezó Rodríguez Laprea y haga un contrato para comprar urea, que es materia prima, a una empresa que se llama Capital Project, es una empresa de construcción de Tenerife? Debo decir que yo estaba en plena investigación de ese contrato cuando el diario de Freedom Post lo publicó con todos sus señales. Un contrato firmado por Rodríguez Laprea en Nueva York con una empresa de construcción. Si tú necesitas comprar, que efectivamente Monómeros necesita comprar urea, ¿por qué no se la compra a los proveedores naturales? ¿No? En muchos países, obviamente, hay limitaciones geopolíticas en este instante, por ejemplo, en el caso de Rusia y Ucrania por la guerra, pero hay otros países en los que hay proveedores legales, proveedores naturales de la urea y de otros productos de materia prima que Monómeros requiere. ¿Cuál es la razón para que se le compre a una empresa de construcción que lo que va a tercerizar y en consecuencia va a encarecer para colocar un sobreprecio en función de una comisión de vividores, de malhechores y de ladrones que se quieren robar los dineros de una empresa que es de todos los venezolanos? ¿Cuántos años en realidad tú conoces la historia bien de Monómeros? ¿Tiene de creada? ¿Quién fue su pilar fundamental? ¿En qué año? Mira, el Monómero se funda en el gobierno de Raúl Leoni. En un esfuerzo binacional de hermandad entre el presidente Leoni de Venezuela y el presidente Yerra Restrepo de Colombia, haciendo uso de las ventajas comparativas que existían, tomaron su asiento en la ciudad de Barranquilla, donde Leoni y Betancur y 8 dirigentes más estuvieron exiliados cuando fueron expulsados en 1928-1930 de Venezuela, después que estuvieron presos en el cuartel de San Carlos, que estuvieron presos en la Rotunda, que estuvieron presos en todos lados, los expulsaron de Venezuela. Durante el mandato del presidente Leoni y del presidente Lleras, hubo una asociación donde el Estado venezolano tenía el 51%, donde Colombia tenía el 40 y pico, y había un grupo holandés que tenía un paquete accionario pequeño. Fundaron esa empresa con un propósito muy noble y muy claro, que es fortalecer la agricultura, que es fortalecer la producción del campo, donde está la papa de la gente. Había visión. Por supuesto que era una visión. Además, en el caso concreto de los venezolanos, la Monómeros es una expresión de la estrategia de internacionalización petrolera y petroquímica. Por eso Venezuela llegó a tener Citgo con 11.000 estaciones de servicio en Estados Unidos. Por eso llegó a tener las refinerías del Caribe, en Curazao, llegó en República Dominicana, en Europa, en Alemania, La Beba, una cantidad de refinerías. Eran enclaves estratégicos junto con la otra línea estratégica petrolera, que era la concertación con la OPEP. Concertación en materia de producción y concertación en materia de precios, que permitía a los países productores de petróleo, en este caso Venezuela trabajaba en eso, tener una claridad de un ingreso petrolero estable, que se reinvierte en obras sociales, que se reinvierte en educación, en salud, en infraestructura. Es decir, era una estrategia correcta. Son legados históricos importantes de los fundadores de la democracia que los venezolanos estamos obligados a defender. Esto no es un problema, mira, esto no es un problema político partidista, no puede ser visto desde la óptica chiquitica, hay que verlo desde la óptica superior, desde la estrategia de desarrollo del país. Monómeros es una palanca necesaria para la nueva Venezuela.
Estamos en la primera parte del reporte del diputado a la Asamblea Nacional 2015, José Luis Pirela. Ya regresamos para la segunda parte de este importante reporte.